Especial en la falla de Convent de Jerusalén y día especial también para Patricia, la nueva y flamante fallera mayor de este ejercicio 2009. Supongo que encantada, ¿no, Patricia? Encantada y feliz, y es un orgullo ser la fallera mayor de la falla con más solera de toda Valencia, y a ver si este año ganamos el primer premio, que nos lo merecemos. Te hemos visto desde el principio haciendo campaña por ese primer premio. Totalmente, porque el año pasado ya era bonita y este año va a ser mucho más bonita, muy valenciana, muy clásica, muy sorollista, y tenemos muchos motivos valencianos, la fachada del Marqués de los Aguas, y tenemos que difundir la cultura valenciana por todo el mundo. Patricia, nos comentabas que llevas 10 años viviendo fuera de Valencia, pero que no se olvida uno nunca de la ciudad. Supongo que volver así es hacerlo por la puerta grande. Totalmente. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué esperas de este año? Vivirlo, disfrutar de cada minuto desde el nombramiento, venir muchísimo a Valencia, cosa que disfruto, mis padres también, porque claro, llevo mucho tiempo fuera, aunque hemos venido todas las fallas, no nos hemos perdido ni una, y aprovecharlo todo. Y Antonio, supongo que encantado, ¿no?, de poder contar con Patricia este año al frente de Convent Jerusalén. Efectivamente, encantados y entusiasmado, la verdad, porque las referencias que tengo de ella son muy buenas. Como te decía antes, no la he conocido hasta ahora, pero las referencias me vienen de una familia que los quiero como si fueran míos. Hortensia, que es como si fuese mi hermana, y la verdad es que me han hablado muy bien de ella, y bueno, y no hay más que verla y oírla hablar. Ese entusiasmo y esa ilusión que tiene por el mundo de las fallas y por su Valencia querida, merece la pena arroparla y que se pase un año impresionantemente inolvidable. Alguien tan unido a Convento de Jerusalén como Antonio Ortuño, ¿qué consejo le daría a Patricia para su año de reinado? Pues consejos le podría dar muchos, y de hecho le voy a dar muchos, porque vamos a compartir muchos momentos juntos, pero francamente, siendo tan valenciana como es y viviendo la fiesta como la va a vivir tan cercana, que la disfrute, de principio a final. Dicen que pasa el tiempo volando y que efectivamente cuando menos te lo esperas la fiesta ha terminado, pero aún así el día a día, que sé que lo va a vivir y lo va a disfrutar, es mi recomendación, que lo saboree todo, porque verdaderamente luego cuando termine todo y empiece a recordar esos momentos falleros, que vea sus trajes que ha lucido, su banda, que la acariciará y la recordará con un cariño tremendo, eso va a ser lo que le va a quedar para toda la vida y lo que verdaderamente le recomiendo que lo guarde en lo más profundo de su corazón. Pues puedes comprobar, Patricia, que está todo el mundo encantado de que seas la fallera mayor de este 2009 para Convento Jerusalén. Me gustaría que aprovechases las cámaras del Totes Festa y a través de ellas nos hicieses servir de canal para lanzar tu mensaje a los falleros de tu comisión, de la comisión a la que representas de Convento Jerusalén. ¿Cómo va a ser Patricia, su fallera mayor de 2009? Yo espero representar a todos los falleros de esta comisión que me están ayudando tantísimo. Espero representarlos debidamente y hacerles disfrutar también de las fallas y intentar disfrutar y hacerles disfrutar y propagar la bonanza de esta falla, que es para mí la más bonita, la más historia y más sola de toda Valencia. Pues no nos cabe la menor duda de que lo vas a conseguir. Una fallera de bandera para una falla de bandera. Enhorabuena, Convento Jerusalén, i enhorabuena, Patricia. Muchas gracias. Gracias. Ahí tenien vostès la fallera major de Convent de Jerusalén per l'exercici de 2009 amb un dels vicepresidents de la comissió, Antonio Ortuño, que estava feliç i content, òbviament, de poder celebrar este nomenament, el de la seva fallera major per a 2009. Un any, per cert, molt especial perquè aposten també en el Monument Leo de manera molt significativa en Paco López Albert, que està que no para. I que, a més, jo crec que estan totes les quinieles per emportar-se el primer premi, inclús. Se parla d'un primer premi, possiblement en esta comissió de Convent de